Senadora Paloma Valencia, antigua compañera nuestra aquí en la Hora de la Verdad, tanto tiempo. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran gusto, un gran honor poder conversar con usted, con el equipo de la Hora de la Verdad y, por supuesto, saludar a todos sus oyentes. Bueno, senadora, ustedes hicieron un foro para la historia aquí en Bogotá, hablando de la salud, y digo para la historia porque hay que destacar la profundidad, la seriedad, la manera como los precandidatos a la presidencia de la República por el Centro Democrático y el partido en general abordó el tema de la salud. Pero no se puede hacer pronóstico ni se pueden dar recetas sin hacer un diagnóstico, así sea elemental y simple. ¿Cómo está la salud en Colombia? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Café Salud y con la venta que se le hizo a un grupo que no se sabe bien cuál es ni cómo va a pagar, pero sí que le van a dejar la salud de 7 millones de colombianos en sus manos? ¿Cuál es el diagnóstico sobre la salud en Colombia, senador? Bueno, doctor Londoño, lo primero que hay que decir es que el tema de la salud es un tema sumamente complejo, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, porque contrario a lo que esperarían los colombianos escuchar, el sistema colombiano está ponderado como uno de los buenos sistemas de salud del mundo. Y le cuento cosas, por ejemplo, que conocimos en ese foro y que eran muy interesantes. En un estudio que mandó a hacer The Economist, que se considera uno de los estudios más serios que se ha hecho sobre los sistemas de salud en el mundo, Colombia aparece con un sistema de salud, con el único latinoamericano que ofrece un sistema de salud similar al de algunos países europeos, con una cobertura no excelente, pero sí moderada, y es el único en Latinoamérica que tiene ese sistema de salud. Pero habiendo dicho esto y mostrando, digamos, que el sistema de Colombia, dentro de lo que hay en el mundo, tiene muchas virtudes, hay que decir que el sistema colombiano hoy pasa por una crisis gigantesca que requiere un análisis muy profundo de los problemas que lo están aquejando. Usted ha arrancado por uno de los problemas y es cuando el gobierno ha decidido intervenir algunas de las EPS, en este caso recordamos Saludcop, y usted se refiere al caso de Café Salud, que han sido intervenciones tremendamente nocivas para el sistema, entre otras cosas porque en el caso de Saludcop el gobierno recibe con unos activos y termina entregando con unos pasivos superiorísimos, que muestra una administración bastante deficiente en muchos casos, con líneas de corrupción. Y el caso de Café Salud, usted lo decía, se acaba de vender, son 2 millones de usuarios que no se sabe muy bien cuál va a ser su destino, porque realmente Café Salud no tenía mucho más que vender que el flujo futuro de esos usuarios que estaban ahí afiliados, pero que una vez vendidos a un grupo de clínicas y hospitales, la gente se pregunta si es que se va a tratar de una integración vertical, y con esto para los oyentes les explicamos, es cuando no solamente la EPS le ofrece a usted el sistema de aseguramiento, sino que además es la propia EPS la que le ofrece los servicios que usted tiene, que fue un poco parte del sistema, pero que se ha venido reduciendo. Recordarán que durante el gobierno del presidente Uribe, la integración vertical en el sistema quedó limitada al 30%, y hoy se discute si no debería haber una eliminación total de las posibilidades de intervención de integración vertical, por considerar que quien pues está pagando por su salud, si decide prestarla al mismo, pues puede terminar reduciendo la calidad del servicio muy sustantivamente y entonces prestándole una calidad muy baja. Pero, doctor Londoño, este es solo el inicio, digamos, del diagnóstico que uno tuviera que hacer sobre el sistema de salud y, como le decía, uno de los puntos. Porque el gran punto o uno de los grandes problemas es el tema financiero. No hay claridad sobre si el sistema, con la unidad de capitación que tiene hoy, es decir, lo que se paga en salud por cada colombiano, que equivale más o menos con las nuevas tasas de cambio a $23 por el sistema, y que sin embargo sigue siendo, pues como le decía, un sistema que es capaz de cubrir tantas cosas. Nosotros estamos aportando 746.000 pesos por cada colombiano que está en el régimen contributivo y 667.000 pesos por cada colombiano que está en el régimen subsidiado. Y sin embargo hemos visto que las coberturas son prácticamente ilimitadas. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse, doctor Londoño, es si ese sistema está cerrando financieramente, es decir, si aquello que estamos entregándole al sistema
es capaz de pagar los costos que está asumiendo el sistema. Y esa es una pregunta de la mayor importancia, porque Colombia ha estado invirtiendo más o menos entre el 7 y el 7.2% del PIB en salud, cifra que resulta muy baja comparada con lo que invierten otros países, no solamente en escala latinoamericana, sino mundial, al tema de la salud. Y la segunda observación es el flujo. Hoy lo que nosotros encontramos en el sistema de salud es un enorme problema de flujo, de irrigación de recursos, porque muchos hospitales y clínicas están prácticamente quebrados o se han quebrado porque las EPS no les pagan, pero esa es solamente la mitad de la historia, porque las EPS a su turno dicen que ellas no han podido pagar porque el gobierno no ha sido capaz de desembolsarles las deudas en términos de los recobros al sistema a través del FOSIGA, que no son pagados por el gobierno, y por otra parte porque el gobierno ha dilatado los pagos del régimen subsidiado. Y entonces usted empieza a encontrar una situación sumamente delicada, y es que el 66% de la cartera que tiene el sistema está vencido. Se habla de un déficit del gobierno de 5.5 billones de pesos, y por ejemplo la Asociación de Clínicas y Hospitales habla de que a las clínicas y a los hospitales, a todas las IPS se le estarían debiendo 7.3 billones de pesos, 2.9 de las EPS del sistema contributivo que no les han terminado de pagar, 2.3 de las EPS del sistema subsidiado que tampoco terminan de pagar, 7.5 de los territorios del FOSIGA que no terminan de pagar, y una cifra alrededor del 17% que viene de las prepagadas, de los privados de algunos regímenes especiales que no han terminado sus deudas. ¿Y qué pasa, doctor Londoño, para que los ciudadanos lo entiendan muy bien? Cuando un hospital no le pagan lo que le deben, pues termina por no pagar los proveedores, por no pagar a las enfermeras, por no pagar a los médicos, y entonces termina no teniendo enfermeras ni médicos ni los recursos necesarios para prestar el servicio de la salud. Y el segundo efecto que ha tenido esto es que como el gobierno autorizó la venta de la cartera de los hospitales, perdiéndoles el 20%, pues los hospitales y las clínicas lo que han venido haciendo es subiéndole el precio a sus servicios para tratar de recuperar eso que no les pagan y para tratar de recuperar el costo financiero de que las deudas estén vencidas y de que haya un porcentaje muy significativo de deudas que ya ha pasado el año sin ser pagadas. Entonces eso ha ido encareciendo todavía más el sistema. Eso sin decir, doctor Londoño, que como usted lo decía, las deudas que tiene con el sistema o con las EPS, perdón, que tiene con las IPS, Café Salud, ascienden a 1.4 billones de pesos, y está la pregunta sobre si este nuevo grupo que compró Café Salud va a pagarlas o simplemente va a suceder un poco como lo que sucedió con Salud Cop, donde Salud Cop terminó por no pagar las deudas y con las normas permite la prescripción de esas deudas, es decir, que usted ya no las tiene que pagar a los 5 años. Hay una enorme preocupación de que la actitud de gobierno y de quienes compraron Café Salud vaya a ser dejar pasar estos años y prescribir las deudas de 1.4 billones de pesos sin pagarlas, porque eso sí terminaría por reventar el sistema. Hoy el sistema no tiene el flujo de dinero necesario, pero sobre todo está castigando los hospitales y las clínicas, que terminan ellas mismas por castigar a los propios proveedores de la salud, como decíamos, los médicos, las enfermeras y los proveedores de todos los servicios. Entonces, ahí hay un tema sumamente grave que hay que atender y poner en clave. Ante ese tema, doctor Londoño, yo creo que hay que ir presentándole a la ciudadanía lo que hemos pensado que debe ser la solución para este tema. Lo primero es que el presidente Uribe ha propuesto que haya unos tribunales de arbitramiento que permitan definir de una buena vez cuáles son las deudas. Porque yo le hablaba de los 7.3 billones de pesos que dicen las clínicas o los hospitales que les deben, pero hay que decir que las EPS dicen que es menos, el gobierno dice que es menos, y en fin, no hay claridad todavía sobre cuántas son las deudas. Se ha planteado entonces, y así lo incluye la ley de salud que radicará el Centro Democrático, liderada por el presidente Uribe, que haya unos tribunales de arbitramiento que se siente, que revise y que diga finalmente quién le debe cuánto a quién, y podamos tener claridad sobre las deudas para proceder a pagar.
Y eso implica una segunda propuesta, doctor Londoño, y es que necesitamos acceso al crédito. El sistema hoy no solamente cuenta con pocos recursos, sino que está poco irrigado porque no encuentra recursos suficientes para que se pueda financiar o se puedan cancelar las deudas. Nosotros consideramos que debe haber un crédito garantizado por el propio Estado para que las EPS pues asuman esos créditos y le paguen a las IPS, a las clínicas y a los hospitales y poder solucionar la falta de liquidez. Nosotros consideramos que una garantía cercana al $1.000.000.000 por parte del gobierno podría dar lugar a un flujo de recursos de $5 billones, con lo que quedaría solventada la crisis, digamos, por lo menos de flujo que estamos viendo. Al mismo tiempo, yo creo que hay que buscar, doctor Londoño, dos cosas adicionales para mejorar, o tres cosas adicionales para mejorar el cubrimiento financiero. La primera es, hay que buscar mecanismos para mejorar el gasto de bolsillo. Los colombianos hoy prácticamente no están gastando en la salud porque el sistema lo cubre todo, pero es fundamental, y lo explicaba el doctor Gabriel de Sura, que el gasto de bolsillo viene a ser definitivo. Una de las razones por las cuales la EPS Sura puede dar utilidades y está bien situada y bien ranqueada con sus servicios es porque muchos de sus usuarios tienen servicios complementarios con Sura, y entonces en vez de reclamar en el POS o en la EPS, utilizan la medicina preparada o los servicios complementarios y liberan mucho el sistema, que entonces puede atender a aquellos ciudadanos de que no tienen el servicio complementario. Hay que buscar unos incentivos tributarios mucho más importantes para que la gente tome prepagadas, tome coberturas complementarias y utilicen esas coberturas, lo que le da un oxígeno importante al sistema. Al mismo tiempo, yo creo que tenemos que buscar, doctor Londoño, mecanismos que vayan incorporando eficiencias en el sistema a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que ese es un tema fundamental, porque si bien las nuevas tecnologías son sumamente caras, pueden generar unas economías muy grandes dentro del sistema. Hay que recordar que el presidente Uribe había aprobado toda la legislación sobre zonas francas de salud, donde se permitía la importación sin IVA para todas esas nuevas tecnologías y unos impuestos reducidos para los temas de renta, que puede permitir la construcción de la infraestructura. Y eso nos lleva al último punto, doctor Londoño, y es que el sistema está reventado hoy, porque si bien el gobierno consideró que la salud debe ser un derecho fundamental, hay un tema delicado y es el crecimiento de las coberturas. Cada vez que el sector judicial interviene dentro del proceso, termina reconociendo coberturas adicionales, que parecería muy bueno, porque uno dice los colombianos deben tener derecho a que se le dé todo, pero el problema es que no hay recursos para financiarlo todo y hay unas discusiones que los colombianos vamos a tener que dar, y yo creo que hay que ponerlas de presente, y es hasta dónde y hasta cuándo vamos a estar cubriendo a través del sistema de salud. Y le pongo un ejemplo: una persona que ha fumado toda su vida por voluntad propia y que resulta con un cáncer que va a ser costosísimo de tratar, ¿lo debe asumir el sistema? ¿O hay cosas que por ser provocadas por, digamos, el propio descuido del ciudadano deberían estar excluidas? Y le pongo ejemplos: los tratamientos, por ejemplo, de la drogadicción, de quien activamente decidió meter drogas y se convirtió en un adicto, tiene que toda la sociedad asumir el costo de esa decisión. Y esas son preguntas que como sociedad nos tenemos que hacer, porque hay que decirlo muy claramente, doctor Londoño, a pesar de lo que uno quisiera. Colombia no está en condiciones de tener un sistema, como en cualquier lugar del mundo, que cubra todo y que no tenga ningún tipo de exclusiones. Seguimos esperando entonces que el gobierno fije la lista de exclusiones, donde haya unos lineamientos básicos de las cosas que no van a ser parte del sistema, porque no va a haber recursos para financiarlo todo. Viene también... Senador, sí, perdóneme, creí que había terminado. Siga, adelante. Viene también el segundo, que en mi opinión es el segundo gran problema que tiene el sistema, que es el de corrupción y vigilancia. Para nadie es un secreto, doctor Londoño, lo que ha sido la politiquería dentro de la salud.
estamos hablando, y usted lo recordará, que lo denunciábamos desde la hora de la verdad, los carteles de la salud, lo que fue el cartel de la salud en la ciudad de Bogotá, donde en hospitales como el de Meissen, por ejemplo, se compraba champaña y caviar, supuestamente para los enfermos, pero era a través de esos recursos que se desviaban, que se enriquecían los directores de todos esos hospitales, pero no solamente eso, sino los carteles de las enfermedades que han sido descubiertos hoy en la costa con el cartel de la hemofilia y otros tantos, donde a través de jugadas políticas, pues las propias organizaciones están siendo saqueadas por los administradores, sobre todo en lo que se refiere a los hospitales públicos. Pero hay otro tipo de corrupción que se refiere al CISBEN, que es el régimen subsidiado, donde los políticos lo han utilizado para ayudarle a las personas a que se metan al CISBEN sin tener las condiciones para eso, sin tener los puntajes para eso, generándole sobrecostos gigantescos al sistema. Hoy se habla de que podría haber 300.000 personas muertas en el sistema afiliadas al CISBEN que generarían costos. Y por supuesto, los precios exagerados de todos esos productos. Y uno de los grandes problemas, doctor Londoño, que hay que denunciarlo, que son los supernumerarios, que no solamente se usan en las heces municipales, sino en los hospitales públicos, donde los alcaldes y los gobernadores atienden a quienes les ayudaron a sus campañas políticas, pero no los atienden prestándoles buen servicio de salud, sino que los atienden dándoles un puesto y gastándose los dineros de la salud en puestos para estos amigos en desmedro del servicio de salud. Hay también un problema de sobrecostos, uno que yo me refería, y es que los hospitales y las clínicas han ido incrementando, tratando de solucionar el problema financiero, y entonces tenemos unos sobrecostos en el sistema sumamente altos, pero también otros que se refieren a la politiquería, donde simplemente se inflan los costos para obtener más recursos y para tener todas esas carteles que se han ido tomando la administración de clínicas y hospitales e incluso las EPS dentro del sistema público, sobre todo donde hay incidencia de los políticos. El otro tema que hay que denunciar es la ineficiencia de la Superintendencia de Salud, que es francamente un ente absolutamente inútil frente a las necesidades del país y frente a las necesidades de los usuarios que esperarían tener en esa entidad la posibilidad de encontrar todas las soluciones o por lo menos las investigaciones ante todos estos temas, que la ciudadanía los denuncia pero no pasa nada. Y para eso hay unas propuestas muy claras, doctor Londoño. Lo primero es que se ha sugerido que la Superintendencia Financiera sea el nuevo ente de vigilancia de las EPS en lo que se refiere a la provisión de los recursos necesarios para poder tener alguna solvencia económica y poder ser EPS reales y no EPS de garaje. Entonces, en lo que se refiere a las condiciones técnicas y financieras que deben cumplir las EPS, se ha sugerido que sea la superfinanciera la que asuma ese papel. Pero hay que decir que esto no solamente se detiene ahí. Nosotros necesitamos una Contraloría y una Procuraduría independientes y no elegidas por los políticos, porque esa elección de los políticos para que después salgan a cuidar lo que los propios políticos se están robando, pues ha generado que tanto la Contraloría como las Procuradurías sean muy poco eficientes en el cuidado de los recursos de la salud. Hay que buscar unos sistemas que garanticen muchísima mayor capacidad de acción y de coordinación con la ciudadanía, y eso nos lleva también a algo que es incluido en la ley que erradicará el Centro Democrático, que es el sistema de información, donde se evidencien los pagos, las deudas, los afiliados, donde haya cruces de esos afiliados con la registraduría, obligación de las notarías de subir en línea los certificados de defunción para que no haya más muertos dentro del sistema, para que los ciudadanos que están afiliados coincidan en su identidad plena con lo que los números de cédula, y al mismo tiempo los ciudadanos podamos ver cuánto está pagando una EPS por un servicio, cuáles fueron los servicios que prestaron las clínicas y hospitales a la ciudadanía por una determinada enfermedad, y esto nos puede generar muchísima transparencia en términos del número de empleados, del número de salarios, del tipo de contratación que tienen los hospitales,
con sus empleados, pero al mismo tiempo de esa misma gestión que están haciendo los EPS. Un sistema de información nacional puede permitirnos que la ciudadanía pueda vigilar de mejor manera y mucho más consistentemente este sistema. Y hay que discutir también, doctor Londoño, si nosotros debemos tener una línea de precios con un techo y con un piso, que cuando el servicio sea muy bueno, entonces los servicios puedan acercarse al techo, pero cuando los servicios sean malos tengan que circunscribirse a un piso. Y esto generaría también la posibilidad de que a la hora de negociar entre las EPS y las IPS, los hospitales y las clínicas, cuando hacen los contratos de cómo van a estar los servicios, no simplemente haya unas negociaciones tan fuertes por parte de las EPS que los hospitales terminen dando a pérdida sus servicios en detrimento de la calidad. Y finalmente yo creo que hay que buscar una integración de todas las hojas de vida o de las historias clínicas de manera nacional para que un paciente pueda moverse de un lado a otro sin tener el problema de que sus exámenes o lo que le dan o sus diagnósticos se queden atrapados en una clínica o en otra. Nosotros necesitamos que el paciente se pueda mover con su historia clínica, por supuesto. Esa historia clínica debe ser privada y reservada y utilizada solamente cuando el paciente así lo autorice. Esos serían, digamos, los diagnósticos sobre los dos grandes temas, pero quería, doctor Londoño, dejarlo hablar a usted para que vayamos discutiendo otros temas de los cuales usted tenga preocupación. Tendremos que hacerlo en otra oportunidad con mayor disponibilidad de tiempo, nada que agregar, nada que objetar a lo que usted ha dicho. Simplemente una precisión para que nosotros y nuestros oyentes quedemos orientados. Usted habló, si mal no la entendí, de 2 millones de personas que serían las afiliadas a Café Salud. Nosotros entendemos que los de Saludcop son cerca de 6 o 7 millones de personas las que están comprometidas en ese negocio. 6 o 7 millones de personas las que están comprometidas en todo ese negocio. Es que le oí decir equivocadamente, seguramente le oí mal, que eran 2 millones de personas. No me equivoqué yo. No, son 6 o 7 millones de personas. Ese tema de Saludcop es un tema gigantesco, es un tema de Estado de una enorme magnitud. Y el tema de Caprecom, porque Caprecom es otra quiebra. Eso, ¿cuánta gente es y cuánto dinero está costando? Yo no tengo la cifra exacta de lo de Caprecom, doctor Londoño, pero eso sí ha sido el mayor desfalco que haya tenido Colombia, porque las deudas que tiene Caprecom con el sistema son de más de 2 billones de pesos, y puede ser, digamos, la falta de pago de Caprecom sobre los hospitales en todos los sectores es lo que hoy genera una mayor deuda. Yo le contaba que las EPS del régimen subsidiado como Caprecom le deben a las clínicas y hospitales 2.9 billones de pesos. Entonces estamos hablando de que la mayoría de la deuda o la gran concentración de la deuda de las clínicas y hospitales hoy se la tiene el Estado a través de Caprecom a esas clínicas y hospitales, y ha sido causante de la quiebra y de la intervención de varios hospitales, entre otras, por ejemplo, el Federico Lleras de Ibagué, cuya mayor deuda es con Caprecom, que definitivamente dejó de desembolsar, y que ojalá, doctor Londoño, no termine el gobierno permitiendo simplemente que haya una prescripción de esa deuda, que, como le digo, puede estar cercana a los 2 billones de pesos, para que simplemente prescriba y la gente no tenga que pagarla. Senadora, ¿cuándo hace crisis esto? Es que usted habla de unas cifras que lo dejan a uno sencillamente atónito. Y usted habló de un gigantesco bache, un gigantesco problema en el sistema de salud, porque las clínicas y los hospitales no tienen manera de atender sus obligaciones con enfermeras, con médicos, con mantenimiento de equipos, con proveedores, con todo esto. ¿Cuándo llega el momento de la crisis? Ya la crisis está, doctor Londoño. Si usted se pone a ver el número de hospitales que han sido intervenidos, el número de hospitales que están cerrando sus puertas, la cantidad de gente que llega a los hospitales y que no encuentra cama y que tiene que estar en una camilla, en un corredor o en el piso, pues es gigantesca. La crisis está aquí. Lo que pasa es que los proveedores de salud siguen
prestando el servicio a una pérdida. Es decir, uno esperaría que teniendo una deuda de 7.3 billones, pues las clínicas y los hospitales estuvieran todos cerrando sus puertas y sin embargo siguen prestando el servicio y tenemos la virtud de tener unos hospitales muy importantes. En una estadística que se daba en ese foro se contaba que de los 40 hospitales más importantes de Latinoamérica, 21 son colombianos, porque hay que reconocer la gran calidad de nuestros médicos, de nuestro personal de enfermería, pero la enorme dificultad que tienen. Todos los días estamos en crisis y todos los días prácticamente estamos viendo un hospital o una clínica en mayores dificultades y hemos visto cómo tantas han tenido que cerrar sus puertas. Lo que se esperaba era que hubiera mayores recursos para la salud. El gobierno había prometido el 0.5% del IVA en la reforma tributaria sería destinado a la salud. Sin embargo, en la adición presupuestal solo se adicionaron 800.000 millones, lo que va a generar todavía menos recursos dentro del sistema. Hay que darle más recursos al sistema, hay que dar una garantía para que las platas del sistema financiero puedan fluir dentro del sistema, pero sobre todo hay que hacer ya un tribunal de arbitramiento que nos diga cuáles son las deudas, que concilie de manera clara de una vez qué se debe, a quién, y podamos empezar a presionar esos desembolsos para que el sistema vuelva a tener fluido de recursos en su interior. Exageramos si decimos que este es un barril de pólvora con una mecha encendida y el problema es cuando... No exagera, es una situación bien difícil la que tiene hoy el sistema de salud, pero también digamos que si se toman las decisiones el sistema se puede salvar y puede ser un sistema, como le decía yo, un sistema que sí funciona, porque hay que agradecerle a la Ley 100 lo que hizo por Colombia, donde había una afiliación más o menos del 20% de los ciudadanos y hoy tenemos una cobertura prácticamente completa del 97%. Bueno, senadora Paloma Valencia, no hay tiempo que perder, pero este gobierno lo que tiene para perder es tiempo. No tiene otra cosa que perder, está perdiendo el tiempo y en temas como el de la salud vamos a un abismo si es que no se corrige el rumbo en el sentido que la senadora Paloma Valencia nos indicaba rápidamente. A esto no hay que darle dilaciones ni hay que ponernos a esperar. O esto se arregla o los hospitales y las clínicas van a tener que cerrar sus puertas todas porque están prestando el servicio, pero ¿con qué dinero? Pues dinero de los proveedores, con los salarios de los médicos, de las enfermeras, acudiendo a los terceros. Alguien tiene que pagar, no hay desayuno gratuito, alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo está pagando? Pues no es el gobierno el que está cumpliendo sus obligaciones, sino que son terceros que tienen un límite en su capacidad de endeudamiento y en su capacidad de resistencia. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, doctor Londoño. En una próxima ocasión podemos hablar de otros problemas como el de infraestructura hospitalaria, como el de las contrataciones del personal médico, donde hay tantos dramas de las enfermeras y los médicos. Tenemos que hablar también de problemas tan centrales y difíciles, de difícil solución, como son los colombianos que no están en cobertura y sobre todo también todo el tema de los especialistas, que sigue siendo un gran vacío para los colombianos. Nuevamente, doctor Londoño, muchas gracias por este espacio y un gusto hablar con usted y un feliz día para todos.